y buenas noches con todas y con todos. Les saluda Liliana Paza como miembro de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, dando la bienvenida a esta última sesión del ciclo de conferencia Género y Conservación de la Naturaleza. Agradecer el espacio, la verdad, a todas las participantes, ¿no? de la plataforma, en streaming, la retransmisión, ¿no? Por el Practical Action, por el espacio también del Museo Noelque Mercado y obviamente por el espacio que tenemos en la Red de Mujeres en Conservación. Por favor, Sandra, si puedes colocar la presentación que tengo. Muy bien. La Red de Mujeres en Conservación reúne a una diversidad de mujeres, ¿no? Comprometidas, apasionadas por la conservación de la naturaleza y que buscan conectar con otras mujeres para potenciar su trabajo y espíritu para alcanzar una conservación más equitativa e integral. Los objetivos de la red son promover y visibilizar la presencia de mujeres en roles de liderazgo en la conservación en Latinoamérica, generar espacios de encuentro, implementar la agenda de mujeres de América Latina y el Caribe en conservación. Culminando el ciclo, mostramos las estadísticas. En 7 sesiones se ha tenido la asistencia de personas de 21 países, de los cuales 15 pertenecen a Latinoamérica y el Caribe. Vamos a destacar nuevamente el top 3 de audiencia. En el tercer lugar está Chile, en el segundo lugar está Bolivia y en el primer lugar, así siempre empatadas, Argentina y México. Entonces tenemos una audiencia, ha sido una audiencia muy, muy buena de estos 4 países. Respecto a la llegada, ¿no? de este ciclo de conferencias, un 72% calificaron como excelente el ciclo, por lo cual muestra la aceptación que ha tenido el mismo, ¿no? en toda nuestra audiencia. Ahora mostramos el top de seguidoras de la plataforma, que es justamente la de Clean Meeting. Y ahí tenemos que en 4 sesiones nos siguió Daniela Gatica, Olivia Vergara, Erika Ajalcrina y Vela. En el top 5 ya como miembros de la red estaba Julieta Vargas y en el top 6 Viviana ha estado en casi todas las sesiones y no es más, también está en esta sesión. Agradecemos muchísimo a Viviana Vila y le enviamos igual saludos, ¿no? en la plataforma. Pero también realizamos el top de seguidoras a las sesiones del streaming, ¿no? Las que nos siguen por la red de mujeres y nos han seguido también en la página de Practical Action Bolivia. Ahí tenemos que las seguidoras para 2 sesiones han sido Beatriz Brito y Cristina Casavecchia. 3 sesiones ha estado Italy Verdén. Y por último, en el top 4 de las sesiones, estado del Mar Alfonsina, que seguramente también está ahorita en el streaming. Entonces, les agradecemos muchísimo a las seguidoras que han estado en estas sesiones. Para las que no forman parte de la red, las invitamos a participar de la misma, ingresando a la página web de la red que está ahí en la pantalla y donde encontrarán el formulario de inscripción. En la anterior sesión contamos con la participación de Alexandra Vázquez con el tema políticas públicas y género, con énfasis en cambio climático, ¿no? respecto al Ecuador. Ella explicó cómo las políticas globales de cambio climático se implementan en el Ecuador, mencionando un histórico de hitos de la misma, donde se destaca que la tercera comunicación nacional en Ecuador sobre cambio climático que sucedió el año 2017, se realizó ya un primer análisis sobre intervenciones con enfoque de género. Remarcamos también los desafíos que ella nos mencionaba sobre las políticas públicas respecto al cambio climático en Ecuador, donde se menciona datos que son insuficientes todavía y no hay una interconexión, ¿no? Y también hay un desinterés de la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas en general. Para profundizar con la temática de cambio climático y género,
Ahora damos el paso al conversatorio del día de hoy desde Bolivia, ¿no? Con Zulema Lem. Zulema Lem es socióloga con maestría en estudios amazónicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, Flaxo, con más de 30 años de trabajo con comunidades indígenas en la Amazonía boliviana, articulando investigación con el diseño y apoyo a la implementación de estrategias de acción para la gestión territorial, la conservación y el enfoque de género. Ella es especialista en asuntos sociales del programa Andes Amazonía Orinoquia de la Wildlife Conservation Society, WWS, es de Bolivia, es facilitadora de políticas y planes de acción de género para programas nacionales de WCS en Bolivia y Perú. Autora de libros y artículos relacionados con la historia del movimiento de mujeres artesanas, libertarias en Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, el movimiento indígena boliviano con énfasis en las tierras bajas, el proceso de reconocimiento de sus derechos territoriales, las relaciones de género en diversos contextos culturales, el manejo de recursos naturales con base comunitaria y sistemas de comanejo en áreas protegidas. Sin más, con todo ese bagaje de experiencia, damos la bienvenida a Zulema Lem desde Bolivia para dar inicio a la conferencia Cambio Climático y Género. Bienvenida, Zulema. Muchas gracias, Lilian. Muy agradecida con todos ustedes y con todas las quienes nos están acompañando. Y con esto, y para no pasar más tiempo, voy a pasar a la presentación. Gracias. Gracias. Ok, lo que les he traído en esta oportunidad como una presentación refiere a género, biodiversidad y cambio climático. Como señalaba Lilian, no puedo hacerlo de otra manera si no es desde la sociología y, por supuesto, con un foco en la Amazonía. También quiero destacar que las reflexiones que ahora traigo están marcadas por por varios años de trabajo, pero también por las discusiones que tuvimos el año pasado en el marco de la Iniciativa Latinoamericana y del Caribe sobre género, biodiversidad y cambio climático. Con esto quiero mostrarles el contenido de esta presentación. Voy a hacer mención al contexto general y el gran desafío que enfrentamos actualmente. Voy a hablar de algunas aproximaciones conceptuales y a partir de ahí me voy a referir a la Amazonía en términos de género, biodiversidad y cambio climático. Voy a hablar sobre economías ocultas relacionadas con la biodiversidad y el trabajo de las mujeres. Voy a hacer referencia al cambio climático y al escalamiento de las amenazas en la Amazonía y la situación de las mujeres. También voy a mencionar una temática relacionada con las áreas protegidas y territorios indígenas y su gestión siempre en la Amazonía. Y a partir de todo esto haré referencia a algunas recomendaciones. Antes de la crisis de salud que estamos viviendo ahora, generalmente en la literatura y en las preocupaciones, estaba la problemática de la pérdida de la biodiversidad y de la crisis climática. Actualmente se nos ha agregado la crisis de salud, pero que está jalando a una problemática adicional que es la crisis de recesión, que puede desenlazarse o que puede vertirse en una crisis aún mayor de pérdida de biodiversidad y con ello profundizar la crisis climática. En un ciclo que podría ser de retroalimentación negativa entre estas crisis, si es que no reflexionamos más profundamente y se intenta romper con este círculo vicioso. En ese marco, me voy a referir a los conceptos a los cuales voy a utilizar en esta presentación. Voy a hablar del género, por supuesto,
en términos de una construcción social y cultural basada en las diferencias sexuales, que define la división del trabajo, los roles, valores, actitudes y expectativas de comportamiento, las jerarquías sociales y las relaciones de poder. Hablaremos también de la biodiversidad en tanto variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Como ustedes recordarán, esta es la definición que está en el Convenio de Diversidad Biológica. Entenderemos como amenaza un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o daños ambientales. Las amenazas surgen de una gran variedad de fuentes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, oceánicas, biológicas y tecnológicas, que algunas veces actúan de forma combinada. Estas son definiciones de Naciones Unidas en relación a gestión del riesgo. También, por supuesto, hablaremos del cambio climático como la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana, por la quema de combustibles fósiles, deforestación y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y el transporte. Hablaremos de la adaptación en tanto ajustes en los sistemas naturales y humanos como respuesta a los estímulos climáticos o sus efectos, los cuales moderan el daño o explotan las oportunidades beneficiosas. Hablaremos de la mitigación como una intervención antropogénica para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero o aumentar los sumideros, y de gestión del riesgo de desastres naturales como el proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a evitar y reducir los riesgos de desastres o minimizar sus efectos. La Amazonía es una región de cifras superlativas. Con 7.8 millones de kilómetros cuadrados, representa el 6% de la superficie terrestre y el 40% de la superficie de América Latina y el Caribe. Tiene 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosques que constituyen la extensión mayor de bosques íntegros en el mundo. A pesar de que solo alcanza al 6% de la superficie global, alberga el 10% de la diversidad biológica del mundo. El río Amazonas vierte en el océano, el 15% de descarga de agua dulce a nivel global. Y tiene la capacidad, hoy por hoy, de secuestro de entre 90 y 140 mil millones de toneladas de carbono. Pero la Amazonía también es un espacio de gran diversidad social y cultural. Su población se estima en 40 millones de personas, de las cuales el 75% actualmente viven en áreas urbanas. Aproximadamente 400 pueblos indígenas y 71 en aislamiento voluntario. Numerosas poblaciones rurales, indígenas, afrodescendientes, ribereñas o caboclas. Estas condiciones se reflejan en términos de género en diferentes sistemas de parentesco, divisiones del trabajo variables según los sistemas culturales, un uso diferenciado o usos diferenciados de la biodiversidad según género y edad, sistemas de conocimientos diferenciados según género, dependencia generalizada, sin embargo, respecto de la biodiversidad, y también desigualdades generalizadas en el acceso a recursos estratégicos, la toma de decisiones y las relaciones de poder en desmedro de las mujeres.
En ese contexto, y en relación al cambio climático, la biodiversidad es la base de la mitigación y la adaptación. La pérdida de biodiversidad ocasiona mayor vulnerabilidad y menores posibilidades para la resiliencia. Entre las contribuciones de las mujeres podríamos destacar una importante participación en la agricultura y la crianza de animales menores. Son guardianas activas de la biodiversidad, por ejemplo, en los huertos domésticos que ellas cultivan. Contribuyen al uso altamente diversificado de recursos con fines alimenticios, medicinales y artesanales. Tienen un fuerte vínculo con los recursos hídricos, incluida la pesca. Son impulsoras del desarrollo de una diversidad de tecnologías. Tienen una participación invisible en las actividades productivas y del cuidado. Son depositarias de importantes conocimientos para la adaptación al cambio climático y cumplen un rol fundamental en la seguridad alimentaria y en muchos casos lideran los emprendimientos comerciales. Aquí me voy a referir a un conjunto de lo que he venido llamando economías ocultas, que refieren a la biodiversidad y al trabajo de las mujeres, a propósito de un estudio que realizamos con WCS, un estudio de ingresos a nivel de hogares en la TCO Tacana 1 en la Amazonía boliviana. Este estudio pone de relevancia algunas aseveraciones en los informes oficiales, en el sentido de existir una estrecha relación entre pobreza y bosques, estimando que en América Latina, 8 millones de personas que viven en los bosques tropicales, sabanas y sus alrededores, subsisten con menos de $1.25. Esta población significaría el 80% de los pobres rurales. Esta es una afirmación de la FAO en 2008 en el informe sobre el estado de los bosques del mundo. Para nuestro estudio, nosotros adoptamos un enfoque un poco diferente, un enfoque que surge de la antropología económica, cuya crítica a la economía clásica en cuanto disciplina científica privilegia un enfoque de mercado para interpretar las economías de las comunidades rurales y pueblos indígenas. Frente a ese enfoque parcial, la antropología económica propone comprender estas economías como constituidas tanto por la esfera de la reciprocidad como por la esfera del mercado, articuladas por el flujo de recursos, productos, bienes, servicios y mano de obra que circulan entre ambas esferas. Ese enfoque permite observar no solo los recursos, productos, servicios y mano de obra en relación al mercado, sino también aquellos que son destinados al consumo, al trueque y al obsequio. De esa manera, a través de nuestro estudio, logramos identificar al menos 12 fuentes de ingresos. Es decir, los hogares manejan una importante diversidad de recursos a través de diferentes actividades económicas. Entre ellas la agricultura, la pecuaria del ganado menor y mayor, la cacería, la pesca, la elaboración de subproductos y artesanías, la producción y recolección de mieles nativas, el aprovechamiento forestal maderable y la leña, el aprovechamiento forestal no maderable, de manera importante el cacao silvestre, por ejemplo, el turismo, el trabajo para otros y también el manejo de ciertos negocios de hotelería, restaurantes y pequeñas tiendas, así como también otros ingresos como rentas, bonos, remesas, etc. De manera muy gruesa pero útil a nuestro análisis, hemos clasificado las actividades en 3 tipos. Actividades que dependen de los ecosistemas bien conservados, como la cacería, la pesca, los subproductos y artesanías, la producción y recolección de las mieles nativas, el aprovechamiento forestal maderable y la leña, el aprovechamiento forestal no maderable y el turismo. Estas actividades en los hogares tacanas contribuyen con el 44% del ingreso medio bruto anual por hogar.
Actividades que no dependen de los ecosistemas, tales como trabajos para otros, negocios y otros ingresos como rentas, alquileres, bonos, remesas, donaciones, contribuyen con el 33% del ingreso. De manera diferente, las actividades que cambian, que transforman la cobertura vegetal, como la agricultura y la pecuaria, contribuyen con el 23% del ingreso bruto. De ese análisis se puede establecer que el 44% de los ingresos dependen del buen estado de conservación de los ecosistemas y de la conectividad biológica. En el caso de la TC Otacana, entre unidades de gestión como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madiri, considerada el área protegida más biodiversa en el mundo, y la TC Otacana 1. El análisis de los ingresos brutos y costos no monetarios y monetarios nos permitió establecer que, considerando las proporciones en el tipo de ingreso según las esferas económicas, puede establecerse que en términos del ingreso, el 60% de los ingresos son monetarios y el 40% son ingresos no monetarios, es decir, aquellos productos, recursos que van directamente a la olla o a la subsistencia, o también para el intercambio no monetario y el obsequio. En términos de los costos, de manera diferente, el 67% de los costos fueron costos no monetarios, fundamentalmente debido a la mano de obra familiar y comunal no remunerada, y el 33% fueron costos monetarios relacionados con mano de obra contratada, pero también la adquisición de insumos y de equipamiento en el mercado. Lo que es importante destacar aquí es que en términos de la mano de obra remunerada y no remunerada, según hombres y mujeres, el 94% del trabajo de las mujeres fue por concepto de mano de obra no remunerada y el 6% fue por mano de obra remunerada. De manera un poco diferente, en el caso de los hombres, el 86% fue mano de obra no remunerada y el 14% sí fue mano de obra remunerada. Entonces, podemos ver que la contribución de las mujeres está relacionada fundamentalmente con la esfera de la reciprocidad o con la esfera de los costos no monetarios, es decir, con la esfera de la reciprocidad y no con la esfera del mercado. Tomando en cuenta las 12 actividades, las 12 fuentes de ingreso que les he mencionado, y revisando los costos de producción entre hombres y mujeres, en este caso específicamente la mano de obra, pudimos determinar que las mujeres habían contribuido a la producción de esos ingresos en un 40% y los hombres en un 60%. Sin embargo, lo que hay que considerar aquí es que el precio del jornal que se paga a las mujeres es 6% menos y que además el tiempo que las mujeres dedican al cuidado es 7 veces más que los hombres. Otro análisis interesante en relación a los ingresos brutos no monetarios y no monetarios es que utilizando los estándares de pobreza o las líneas de pobreza que establece el INE, en este caso para el mismo año del estudio que fue en 2012, cuando corrimos los ingresos monetarios en relación a estas líneas de pobreza y corrimos solo los ingresos monetarios, nos dio una estimación del 60% de la población en extrema pobreza, un 14% en pobreza moderada y solo un 26% caía entre la población no pobre.
Cuando corremos los ingresos monetarios y los no monetarios, la figura se invirtió completamente. Obtuvimos que el 18% de los hogares estaban en extrema pobreza, 19% debajo de la línea en pobreza moderada y el 63% por encima de la línea de pobreza. Lo que nos está diciendo este análisis es que aquellos ingresos que provienen de la biodiversidad y que mayormente ingresan a los ingresos no monetarios son aquellos que no están siendo considerados en los análisis económicos que privilegian solamente el ingreso monetario, tal el caso de la aseveración al inicio de esta parte de la presentación en relación al hecho de que el $1.25 por día para estimar la pobreza en el mundo está referida exclusivamente a los ingresos monetarios. La conclusión de aquel estudio al que hicimos referencia al principio señalaba que esta relación positiva entre pobreza y ecosistemas bien conservados se debía fundamentalmente a los altos costos de transacción de los asentamientos o de las comunidades que están cerca de las áreas de conservación y que por tanto están bastante alejadas de los mercados y que por tanto los costos de producción de sus ingresos eran más altos y esto generaba la pobreza. Lo que queda claro en este caso es que la consideración de solo los ingresos monetarios, es decir, solo la consideración de la esfera del mercado, viene a oscurecer dos aspectos fundamentales. Uno, la contribución de la biodiversidad y en segundo lugar, el trabajo no remunerado de la mano de obra, principalmente de las mujeres. En relación al cambio climático y el escalamiento de las amenazas a los sistemas de vida de la Amazonía, es necesario señalar algunos aspectos. Este mapa ha sido elaborado por RISE, una red que está trabajando en el monitoreo de las amenazas en toda la cuenca amazónica. Y lo que se puede, lo que determinan ellos es que si bien en el pasado, en la Amazonía, el sobreuso de algunos recursos naturales y la deforestación constituyeron amenazas a la diversidad biológica desde fines del siglo XIX, con el boom de las gomas elásticas y especialmente desde la década de 1970 con las políticas de incentivo a la apertura de la frontera agrícola. Sin embargo, en las últimas décadas estas amenazas se han diversificado y se han convertido en amenazas de gran escala. Y están referidas a las distintas formas del extractivismo agropecuario, hidrocarburífero, minero y a la infraestructura de gran escala en carreteras internacionales, represas, hidrovías. Estas condiciones impactan sobre los sistemas de vida y la situación de las mujeres, con un poblamiento desordenado, un incremento de la violencia y el tráfico y la prostitución, la deforestación que conduce a la pérdida de hábitats de las especies, los monocultivos con fines de mercado y pérdida de la diversidad de especies terrestres y acuáticas, la contaminación de los ríos y cuerpos de agua, el cambio en la dinámica, el flujo y la reducción de nutrientes que acarrean los ríos de aguas blancas desde los Andes hacia la Amazonía, la pérdida de medios de vida y agravamiento de las condiciones de salud de la población local. Y debido a la división del trabajo y los roles asignados, las mujeres son más vulnerables a los impactos descritos. Adicionalmente, enfrentan aún mayores desafíos para participar e incidir en las decisiones que les afectan de manera particular. En este caso, esto es una contribución de Jimena Freitas, con quien discutimos y trabajamos un poco el año pasado también junto a Lourdes Barragán sobre la base del modelo de presión y de liberación de Wisner y del IPCC. Intentamos diseñar aquí un modelo que relaciona la situación de las mujeres
en términos de cómo estas formas de desarrollo caracterizadas por el extractivismo, las infraestructuras generan impactos en términos de contaminación de aguas y suelos, la deforestación, la pérdida de nutrientes, la pérdida de biodiversidad y la progresión de la vulnerabilidad en la situación de las mujeres con las causas de fondo identificadas como desarrollo inadecuado, sistemas patriarcales y endocéntricos, las desigualdades y las subvaloraciones. Las presiones dinámicas por el poblamiento desordenado, la sobrecarga de trabajo, la pérdida de medios de vida, la pérdida de conocimientos y destrezas. Y las condiciones de inseguridad en términos de la tenencia de la tierra, la inseguridad alimentaria, la menor autonomía económica, la mayor exposición a los contaminantes con efectos sobre la salud y el incremento de la violencia. Del mismo modo, todos estos impactos generan emisiones de gases de efecto invernadero que alimentan los cambios climáticos con las amenazas relacionadas con eventos climáticos, enfermedades, inundaciones, sequías e incendios. La presión desde ambos extremos generan una situación de riesgo mayor para las mujeres en términos de incrementar su vulnerabilidad y también su exposición a estos riesgos. La posibilidad de profundizar y seguir trabajando en este tipo de modelo, porque todo lo que yo les estoy presentando son trabajos en avance, permitiría pensar la posibilidad de el cambio en términos de liberar las presiones de la vulnerabilidad para reducir la exposición y la vulnerabilidad de vulnerabilidades específicas de las mujeres. Pero en la Amazonía no todo son malas noticias. 45% del territorio amazónico se encuentra en áreas protegidas y territorios indígenas. Entre el 2000 y el 2015, la deforestación fue 5 veces menor en territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Menos deforestación se presentó en territorios indígenas que en áreas naturales protegidas y aún menos deforestación en territorios indígenas legalmente reconocidos. A partir de las experiencias, de la revisión de las experiencias en términos de gestión territorial indígena, pudimos identificar 10 procesos importantes que se han venido dando a lo largo del tiempo y que han ido generando, los pueblos indígenas han ido generando estos procesos para la gestión de sus territorios. En términos de fortalecer sus sistemas organizativos a distintas escalas, en términos de la gestión por el reconocimiento legal de sus tierras y territorios, la elaboración e implementación de sus planes de vida, la zonificación de sus territorios considerando gradientes de uso desde la conservación estricta hasta las áreas de asentamiento y usos más intensivos, el establecimiento de acuerdos o reglamentos propios para regular el uso de los recursos naturales en sus territorios, el fortalecimiento e implementación de medidas de manejo sostenible de recursos naturales específicos en sus territorios, el establecimiento y el funcionamiento de sistemas de control y vigilancia territorial, el fortalecimiento de sus capacidades administrativas financieras, la búsqueda de mecanismos de financiamiento sostenible para la gestión territorial y el establecimiento de sistemas de monitoreo. En este contexto, las lecciones aprendidas sobre la participación de las mujeres muestran que es necesario acercar los espacios de toma de decisiones a las mujeres en oposición a la tendencia del ejercicio de la representación en espacios alejados de las comunidades. Es necesario considerar las condiciones e intereses específicos de las mujeres. Por ejemplo, en la definición de las prioridades en los planes de vida o en la consideración de los espacios, usos y conocimientos en los procesos de zonificación. En el manejo de recursos
de género permiten hacer visibles las contribuciones de mujeres y hombres, así como sus necesidades específicas de capacitación y asistencia técnica. En los sistemas de control y vigilancia territorial, la participación de las mujeres se viabiliza cuando las organizaciones de estos sistemas consideran la participación de los hogares y no solamente de los hombres. La situación y posición de las mujeres en el hogar y en la comunidad mejora significativamente con la valoración social de sus contribuciones económicas, culturales, del cuidado y de sus conocimientos específicos. El empoderamiento de las mujeres empieza con pasos aparentemente pequeños, pero que significan grandes desafíos, como por ejemplo, hablar en una reunión comunal en la que participan tanto hombres como mujeres. Esto requiere entrenamiento previo en grupos focales de mujeres sin injerencia de los hombres. En la actualidad, el movimiento de las mujeres indígenas está liderando la defensa de sus territorios y la conservación de la biodiversidad en sus propios términos. Con esto quiero pasar a algunas recomendaciones en términos del conocimiento. ¿Me están escuchando? Ok. Sigo. Los sistemas de conocimiento y prácticas es importante ampliar, profundizar los conocimientos y prácticas de manejo de la biodiversidad en la Amazonía, prestando atención a las particularidades culturales de género y de edad. Terrestres y acuáticos y las áreas naturales protegidas de la Amazonía son potencialidades para la mitigación y adaptación al cambio climático. Las funciones de los territorios indígenas, de las áreas de acceso y uso de poblaciones campesinas, ribereñas, caboclas y afrodescendientes, como espacios de conservación de la biodiversidad, mitigación, adaptación al cambio climático y fuentes de resiliencia frente a las crisis y desastres. Los factores de vulnerabilidad, el modo en que son afectadas y las condiciones o posibilidades de las poblaciones amazónicas según sus condiciones de residencia urbana, rural, género, edad, etnicidad, etc. En términos de la gestión territorial, reconociendo que la gestión territorial se manifiesta de diferentes formas y que es muy importante para la conservación de la biodiversidad, la mitigación y adaptación al cambio climático, fortalecer los sistemas culturales y de gobernanza de los territorios indígenas ponderando las contribuciones de mujeres, hombres, la juventud y de la niñez. Ampliar y profundizar los procesos de gestión territorial, promoviendo la participación de mujeres, hombres y de la juventud con base en la autodeterminación de los pueblos indígenas. Fortalecer los sistemas de gestión territorial de las áreas naturales protegidas y otras unidades de gestión estatal, buscando la conectividad con territorios indígenas y otras áreas de acceso común en base al reconocimiento pleno de la diversidad de sistemas de gobernanza que las poblaciones locales se han dado y asegurando que los intereses y necesidades de mujeres y hombres sean considerados. En términos de las políticas públicas, el entretejido de la búsqueda de igualdad de género, conservación de la biodiversidad y adaptación y mitigación al cambio climático conlleva la constatación de la necesidad de cambiar los sistemas patriarcales que someten a las mujeres a condiciones de creciente vulnerabilidad y los paradigmas del desarrollo basados en el crecimiento, sin considerar el bienestar de las poblaciones locales y que contribuyen al cambio climático global. Considerar las esferas de la reciprocidad y el mercado en las evaluaciones de los ingresos y la pobreza y el diseño de políticas, programas y proyectos, visibilizando la contribución de la biodiversidad al bienestar de las poblaciones locales, superando el injusto estigma de conservación de la biodiversidad igual a pobreza y del trabajo productivo y del cuidado de las mujeres. Considerar políticas específicas para la superación de los factores de progresión de la vulnerabilidad, causas de fondo, presiones dinámicas y condiciones de inseguridad, liberando las presiones estructurales que conducen inevitablemente a riesgos de desastres y que son cada vez más frecuentes en relación al cambio climático. Perdón.
Con esto quiero agradecer a la Red de Mujeres en la Conservación, a la Iniciativa Latinoamericana sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Género, a Lilian Painter, directora del programa de WCS Bolivia, a Cantuta Lara, especialista en género e interculturalidad de WCS Bolivia, y a Jimena Freitas y Lourdes Barragán por haber sostenido algunas discusiones y haberme nutrido con material para esas discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Zule, por la presentación y esos datos, ¿no? Que son novedosos en el momento, ¿no? De Madidi y también con el trabajo que han hecho, ¿no? Con los pueblos indígenas de allá, de la Amazonía, sobre todo con el pueblo indígena Atacana. Aquí algunas preguntas de la plataforma. Como siempre, nuestra fanática número 1, Viviana Vila. Aquí está con algunas preguntas. Adelante. Ella menciona, quiere un poco conocer el concepto, ¿no? ¿Qué es exactamente, dice, el aislamiento voluntario? ¿Son pueblos que deciden no comunicarse, ni interactuar? ¿Cuál es tu respuesta, Julián? Son pueblos indígenas que han tomado la decisión de no entrar en contacto con la sociedad nacional o con las sociedades nacionales, y está demostrado que no es porque no tienen la experiencia del contacto. Lo han sentido y lo han vivido en algún momento de su historia, de alguna u otra manera. Y eso ha hecho que ellos decidan aislarse y no tener contacto con la sociedad, con las sociedades nacionales. Y eso es un derecho que está siendo reconocido cada vez más en relación a estos pueblos. Prosiguiendo, en parte de tu intervención, hablaste sobre consumo, trueque y obsequio. ¿Cuál es el rol, dice, de los obsequios en las comunidades amazónicas? Es muy importante, es el tejido, es lo que teje el tejido social. Mi colega Cantuta Lara ha hecho su tesis de maestría su tesis de licenciatura sobre la distribución de la chicha entre los yuracares y su tesis de maestría sobre la distribución de la cacería entre hogares indígenas de la Amazonía. Y lo que ella demuestra es que el regalo de las piezas de la cacería está claramente establecido no solamente en la cultura que ella ha estudiado, sino en varias culturas, está cultural y socialmente determinado, y es un fundamento del tejido social de un grupo indígena. Entonces, es fundamental y es la base un poco de la reciprocidad también, ¿no? Perfecto. ¿Qué es el poblamiento desordenado? ¿Es propio de la Amazonía o el de la colonización del territorio? Sobre todo de la colonización del territorio. Cuando hablamos de un poblamiento desordenado, es el poblamiento que han traído la construcción inadecuada de carreteras, sobre lo cual se han ido asentando inmigraciones y son los núcleos, digamos, los ejes a través de los cuales se van desarrollando los procesos de deforestación. ¿Qué relación hay entre el empoderamiento de las mujeres amazónicas y el ecofeminismo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay una relación? ¿Cómo será? Yo creo que en los fundamentos sí lo hay, ¿no? Es decir, no necesariamente una relación orgánica, aunque probablemente a estas alturas, digamos, con la relevancia que tienen el movimiento de mujeres indígenas amazónicas, no me quepa la menor duda de que han tenido contacto con ecofeministas, pero en sus fundamentos, en los fundamentos, digamos, de las prácticas, de las concepciones y sobre todo es decir, yo creo que tienen mucho en común. Y Viviana hace una pregunta también interesante. ¿Las mujeres indígenas se llaman feministas? O sea, ¿de alguna manera hay ese término? Entre ellas hay algunas que se autodenominan feministas, pero no necesariamente todas.
¿no? Y también respecto al análisis que has hecho, ¿cómo consideras los ingresos monetarios y no monetarios con un mismo patrón para poderlas integrar? ¿Cómo se pasa lo no monetario a un valor tangible para contrarrestar ese 1,2 dólares diarios que se mencionaba en la presentación? Sí, es monetarizando los ingresos no monetarios. No hay otra para poder hacerlos comparables, para poder hacer que sean valores comparables. Entonces se hace un ejercicio analítico, teórico, de procedimiento metodológico de asignar precios de mercado a las cantidades de los recursos y productos que son destinados al autoconsumo, al regalo y al trueque. Perfecto. Te cuento que en el streaming tienes varios saludos. Wilson Rocha te dice, abrazo Zule, qué lindo escucharte. Guillermo Nogales también, excelente representación, explicación de su lema. Armé Martínez dice, emocionante conferencia. Verónica Bertero agradece, te envía también saludos. Anaí desde Oruro también te manda saludos. Anaí Cayoja. Desde Santa Cruz de la Sierra, Denise Rara también envía saludos. Gracias. De Argentina también. Cristina Casabella también te envía saludos. Desde Quito, María Moreno también. Una Muchas pregunta. gracias. Sí, hay varios saludos por ahí. Zulema, tú con esa experiencia que tienes, ya nos has mostrado un modelo muy interesante que de alguna manera está incorporando el género dentro de lo que es estas variables climáticas que tienen que ver también con la en este mismo territorio. ¿Cómo este modelo determina de alguna manera esa interacción entre género y cambio climático? O sea, hay algunas variables tal vez ahí que ya se puedan medir para poder determinar la vulnerabilidad en algún grupo indígena, al grupo de... Se pierde tu voz, pero lo que te quiero, o sea, el modelo este que diseñó, que está diseñando, está trabajando Jimena Freitas y lo hemos ido adaptando a las condiciones de la Amazonía. Es por eso que es tan interesante, porque la posibilidad de reducir los niveles de vulnerabilidad de las mujeres, al final de cuentas, nos lleva a cuestionar los modelos de desarrollo y de dominación vigentes y plantea precisamente la necesidad, al final de cuentas, de cambiar estos sistemas, que además eso se relaciona con la discusión y el desafío inicial que yo planteaba. Es decir, cómo romper ese círculo vicioso que ahora sí que nos ha pegado duro a todos, ¿no es cierto? O sea, el COVID tiene una razón ambiental, tiene una razón en el tráfico de vida silvestre, aunque no lo quieran reconocer y todo el mundo quiere hacerse loco, sobre todo quienes no quieren ver esto, ¿no es cierto? Porque lo que quieren al final de cuentas es justificar que volvamos a un modelo de crecimiento, que reforcemos un modelo de crecimiento del desarrollo basado en el crecimiento, que ahora quieren que sea pues como en las condiciones antes del COVID. Y es más, si uno analiza bien el discurso que se está empezando a gestar, estamos volviendo a un concepto de desarrollo como en la década de los 50 o los 60. Es decir, se pasaron por alto toda la discusión que generó el desarrollo sostenible. Ya no es desarrollo sostenible, es desarrollo a secas. Y cada vez más ustedes van a escuchar términos como progreso, ¿no? que fueron superados en gran medida, pero al mismo tiempo también yo creo que como nunca ha empezado a aparecer en la palestra lo que antes parecía cosa de locos, gente que dice, bueno, hay que pensar en modelos de desarrollo basados en el decrecimiento, no en el crecimiento, ¿no es cierto? Y entonces ese es el problema de fondo, a mi modo de ver, que no podría entenderse. O sea que yo creo que esa trilogía de intentar hacer el análisis entre género, biodiversidad y cambio climático, te
planteamiento de salida, pero además, ¿no es cierto? Es que yo creo que es la única manera de romper el círculo vicioso del desafío que hemos planteado al principio. Sí, te pierdo un poquito por momentos, Zule, debe ser un poco. Mariana, en función a lo que acabas de mencionar, dice, cuéntanos esta investigación y reflexión, cómo contribuye a construir una nueva mirada para la conservación, por una conservación con rostro humano. Yo creo que sí, ese es un tema que hemos estado trabajando en la red de mujeres en conservación. Y yo creo que lo que, ¿me escuchan? Yo creo que lo que trae de fresco y novedoso un movimiento de mujeres en la conservación debería ser un enfoque y una narrativa diferente de la conservación. Cuando digo esto, me refiero a que creo que la conservación, o sea, el movimiento ambientalista, ¿no es cierto?, en general, y nosotros como conservacionistas, siempre hemos estado pendientes de las políticas públicas. Es decir, ya a todo le metemos política pública. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para las políticas públicas, para incidir en las políticas públicas. Ya parece muletilla. Y entonces esa muletilla nos pone de frente a hablar con quién, con quienes ostentan el poder, que son quienes además formatean el discurso de la conservación como les da la gana. Y nos hacen a nosotros que nosotros traduzcamos todo lo que pensamos a los términos que ellos quieren escuchar. Si nos salimos de ese guión, somos anecdóticas. Se nos ríen. ¿De qué están hablando? No están hablando en serio. Muy bien, entonces es el momento de darles la espalda para mirar a quienes hemos dejado por detrás, y que por eso yo creo que el movimiento ambientalista parece como encapsulado en sí mismo, perdiendo su conexión con la sociedad. Yo creo que hay que darle la vuelta al discurso mirando a la gente. Y eso solo pueden hacerlo las mujeres, creo yo, porque las mujeres nos basamos en nuestra experiencia de vida. Cuando uno empieza un discurso, empieza pues diciendo, miren, yo voy a hacer esto porque he hecho esto, porque esta es mi experiencia, ¿no es cierto? Lo que también es rigor científico también, ¿no ve? Pero entonces yo creo que a eso es por un lado un desafío. Y el otro tema que yo creo que tiene que ver, claro que tiene que ver todo esto que yo he mencionado con con un otro discurso, con un otro enfoque de conservación, tiene que ver con dejar de mirar solamente el mercado como la salida a todos los problemas, ¿no? Y eso también nos coge a nosotros como conservacionistas, como mujeres conservacionistas, cuando apostamos todos nuestros esfuerzos para generar soluciones basadas en el mercado, ¿qué cosa estamos haciendo? Reproduciendo exactamente eso. Y no estoy negando que la sociedad va a dejar de comprar, de vender y de vincularse con el mercado, no, sino que yo creo que hay que tener un equilibrio más claro en términos de lo que son estas esferas, que son esferas económicas, aunque a los economistas no les guste. Exacto. Realmente una reflexión muy fuerte también, ¿no? De cómo nosotras como mujeres podemos darle otro enfoque también a lo que ahora se viene, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿no? Que está dando paso a una nueva normalidad. Y en eso también me gustaría, Zulema, que si puedes darnos algún tipo, digamos, de lineamiento o de mensaje, ¿no? Para cómo nosotras como conservacionistas podríamos dar paso a estos espacios, ¿no? No sé, de reflexión, o tal vez para poder incorporar estos elementos que tú mencionas al final, ¿no? De cómo dejar de lado de ser anecdóticas y dar paso a otro enfoque, un enfoque mucho más, como tú decías, con rostro de mujer, con rostro de mujer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué mensaje nos das a nosotras
para poder incorporar estos elementos en nuestros espacios, ¿no? En la universidad, en el trabajo con las mujeres, en el trabajo ya sea con estudiantes. ¿Cómo hacemos para romper eso, ¿no? Para dejar de hay que adoptar yo creo que hay que hacer un análisis crítico del discurso de la conservación, desde el punto de vista de lo que estoy diciendo. ¿No es cierto? Un análisis crítico del enfoque y de la narrativa de la conservación para poder dar lugar a un enfoque y a una narrativa nueva. Yo creo que eso necesita más discusión, necesita un poco más de trabajo entre nosotros. Todo esto es son ideas que hay que todavía trabajarlas mucho más. Yo creo que el espacio de la red de mujeres en conservación es el espacio ideal para poder ir generando esto. Y al mismo tiempo, lo que quiero decir es que yo creo que la experiencia de vida con la que nosotros nos referimos a las cosas que observamos, que vemos y todo esto, pasa porque se califica como anecdótica, es decir, hay quienes la califican como tal, pero eso es pues lo que nos va a permitir comunicarnos con la gente. Yo les he dado un montón de cifras ahora y la verdad es que también he reproducido de alguna manera ese discurso, ¿no ve? Entonces, tenemos que empezar a ser más autocríticos y porque, digamos, cómo nos comunicamos con la gente a partir de nuestras experiencias de vida, ¿no? Y yo me doy cuenta de esto porque a mí me pasó una experiencia muy curiosa. Me invitaron a hacer en un proyecto que yo trabajaba, era el cierre del proyecto con gran pompa y todo esto, y era un proyecto forestal, de manejo forestal. Entonces se imaginarán que la mayoría eran hombres, los que hablaban y todo. Esos hablaban de ciencia. Cuando a mí me tocó hablar, el periodista que estaba moderando, facilitando, dijo: muy linda la presentación, pero ya que hemos pasado a la fase anecdótica del evento, o sea, lo que yo hablaba era anecdótico, lo que los otros estaban hablando, eso era ciencia, ¿no ve? Porque claro, yo hablaba pues desde mi experiencia en ese proyecto. Entonces, ahí a mí me hizo darme cuenta que claro, es un tema de cómo se califica la narrativa, pero al mismo tiempo nosotros reproducimos ese discurso por miedo a esa crítica, por temor a esa crítica y porque nos formatean desde afuera. Y eso es lo que nos hace que rompamos la comunicación con la sociedad, con la gente de la vida cotidiana, del día a día, ¿no? Y aparezcamos es decir, la conservación, es decir, cada vez más, es cierto, tiene carta de ciudadanía, pero nos cuesta pues muchísimo frente a esos otros discursos desarrollistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Gracias, Zulema. Bueno, ahora ya cambiamos un poquito y nos vamos hacia Punta Cana. Aquí Ernesto Escalante nos hace una pregunta muy precisa, ¿no? Dice: ¿cómo las mujeres pueden contribuir al control y vigilancia de los recursos del bosque en el territorio? ¿Puedes comentarnos algunos ejemplos del pueblo Tacana? Yo he visto esto en Perú, en Tamsía, Cutahuayo, en unas comunidades ribereñas que ellos desde hace 30 años tienen su área protegida. Ellos han establecido unos sistemas de cuotas entre ellos mismos y al final son ellos los que han pedido que se crea el área protegida. A eso nosotros en WCS le llamamos conservación por la gente. En estas comunidades lo que me pareció bien interesante es que ellos tienen sus garitas de control, sus puestos de control, ¿no? Y al mismo tiempo hacen patrullaje. Ese sistema de control basado solo en gente de las comunidades. Dura 24 horas en turnos de 8 horas en tiempo de levante de las aguas. Cuando las aguas están altas, 24 horas en turnos de cada 8 horas.
y 8 horas en tiempo seco cuando los ríos están bajos y cuando la gente no se les puede entrar. En esos turnos, ¿quiénes acuden a las garitas? No acuden solo los hombres, se van con toda la familia, porque ahí cocinan, ahí están, al tiempo que están haciendo el control. Entonces, nuestro concepto de sistema de control y vigilancia basado en guardas rentados, ¿no? Es decir, de control. Claro, desde el punto de vista del Estado es su obligación, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de las comunidades en relación a sus territorios, eso es un trabajo que ellos hacen voluntariamente y se organizan de esa manera. Yo creo que esa forma es bien interesante. Buenísimo. Bueno, Zulema, han quedado varias preguntas en la plataforma y ya estamos con el tiempo. Mira, ha sido de verdad un espacio de mucha reflexión, ya para un proceso ya esto ya de la red de mujeres, como tú dices, construir esos nuevos conceptos, esos nuevos enfoques ya con un rostro de mujer. Agradecerte, eres la última panelista de nuestra sesión. Entonces, contigo yo agradezco a las otras panelistas también por ese esfuerzo de darnos su tiempo, su experiencia y además de poder también contribuir con esa experiencia de vida sobre todo, que es necesario conocerla para poder también identificarse y saber que podemos hacer un buen discurso y que no se nos tilde de anecdóticas. Zulema, la palabra y ya para terminar el ciclo. Bueno, agradecerte a ti, Lilian, por organizar estos eventos, a las personas que te han estado colaborando muy gentilmente y sobre todo a todas las personas que han tomado su tiempo para acompañarnos en esta oportunidad. En verdad que les quedo muy agradecida y muy enriquecida también por las preguntas y los comentarios que han hecho. Muchas gracias. Gracias, Zulema. Muchos abrazos a todas y a todos, a la red de mujeres, a Practical Action, al Museo de Mercado, WWCS, que nos ha dado el espacio con Zulema Alem, y a todas las instituciones que han podido ayudarnos en este ciclo. Muy agradecidas y con eso cerramos este ciclo. Y pues, Zulema, muchas gracias. Ahora sí nos despedimos y un abrazo para todos. Gracias. Chao, muchas gracias.